¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente juntos y me da muchísimo gusto. Ricardo Ursúa, servidor, le doy como siempre la más cordial bienvenida a tu programa Acontecer Médico. Qué bueno que nos acompañan. Muchísimas gracias por todas sus llamadas, por todos sus twitters, en Facebook, sus comentarios. Hemos estado muy en contacto en todos los temas que hemos estado manejando. Hace 8 días hablábamos de los niños con discapacidad. Bueno, pues hoy queremos seguir con el tema de pediatría. ¿Por qué? Porque nuestra niñez mexicana está vulnerada. Según el INEGI, en México hay 39 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 54%, casi 21 millones, viven en la pobreza. Esta pobreza, en el caso de pobreza extrema, estamos hablando de que hay 5 millones de pequeños que viven en pobreza extrema. Al mismo tiempo, estamos hablando que 520,000 niños y niñas en México tienen algún problema de discapacidad, lo que quiere decir que tenemos que hacer proyectos incluyentes, pero sobre todo tenemos que pensar que si queremos que las futuras generaciones ya vengan con otro panorama, por supuesto que el pediatra tiene que involucrarse en toda esta situación y por supuesto que toda la sociedad estamos inmersa. Así que bienvenidos a el tema de hoy, que es la situación actual de la niñez mexicana. Bienvenidos. Bueno, pues el presente y el futuro de la niñez mexicana es algo que nos preocupa. Estamos viviendo un presente que ya muchos conocemos, se ha hablado mucho, pero si no se toman acciones hoy, obviamente el futuro no va a ser nada promisorio tampoco para la niñez. Por lo tanto, no se va a generar ningún cambio, puesto que las generaciones futuras van a seguir arrastrando con los mismos problemas que se ha venido arrastrando por generaciones. Lo que quiere decir que en este caso Acontecer Médico y un servidor estamos provocando y promoviendo un cambio, pero además con acciones concretas. Este es el tema de esta tarde porque queremos analizar un poco el presente, pero más queremos fincar algo para el futuro de nuestra niñez, porque definitivamente que el hecho de que un pequeño o una pequeña viva sumidos en la pobreza, por supuesto que esto no le va a traer ninguna posibilidades de un desarrollo sano o de que pueda evitarse algunas complicaciones cuando llegue a la edad de adolescente o adulto. Es por ello que también es importante su entorno como es el tener una vivienda adecuada, cosa que también no se tiene en nuestro país y mucho menos en las zonas rurales. Bueno, pues esta tarde me da muchísimo gusto dar la bienvenida a dos grandes especialistas y para hacer alguna alianza y para hacer actividades que realmente impacten a la sociedad, pues qué mejor que asociarnos con los colegios y sociedades médicas de nuestro estado. En este caso me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Román González Rubio, quien es el presidente del Colegio de Pediatría Jalisco. Bienvenido, doctor. Oh, gracias, Ricardo, por la invitación. Es un placer estar contigo en este interesante programa. Y claro que venimos con la mayor disposición de unirnos a este tipo de proyectos y desde luego tú nos dices pediatría y la palabra pediatría para mí es un gran reto. Por supuesto. Porque definitivamente el pediatra, yo siento que estamos un poco tibios para accionar frente a situaciones que estamos viviendo, como ya lo mencionas. Llama la atención tus datos estadísticos y yo quiero decir también que en nuestro querido México existen alrededor de la mitad de sus habitantes son menores de 25 años. Wow. Entonces, para mí es un reto porque estos chicos ya se presentan ante la sociedad con otro tipo de hábitos a los cuales nosotros estábamos acostumbrados. Por eso, incluso hasta ellos mismos nos dicen, tú ya no eres de esta época. Y tienen razón. Ellos se ven ahorita inmersos en un mundo de retos, en un mundo de tecnologías que es muy interesante. Pero nosotros como pediatras aún conservamos el privilegio y creo y estoy muy seguro
de que podemos pesar muchísimo más en la sociedad. No, y definitivamente, yo les quiero comentar también, doctor, y pues gracias por aceptar la invitación y sobre todo en esta disposición. Tenemos con nosotros también a alguien que fue expresidente del Colegio de Pediatría, con quien inclusive estuvimos trabajando muy de cerca hace varios años, con algunos proyectos que luego quedaron truncos. Y bueno, doy la bienvenida también al doctor Antonio Luébanos, infectólogo pediatra, expresidente del Colegio de Pediatría. Gracias, y un Ricardo. gran amigo también, como igual que el doctor Román. Muchas gracias, Ricardo. Encantados de estar aquí nuevamente y como tú lo dijiste, qué bueno que esos datos se tienen, qué bueno que hay oportunidades para poder nosotros a través de los colegios intervenir para mejorar un poco por lo menos la situación de estos niños. Y por otro lado, con acciones muy concretas, que conforme avance el programa seguramente vamos a ir entrando en materia y esos proyectos que se quedaron en algún momento, ojalá se retomen por el bien de la niñez. Claro que sí, y me interesaba mucho el poder hacer este programa, doctores, porque obviamente en el caso del Colegio de Pediatría para mí representa el 50% de la medicina, tú lo acabas de decir, bueno, en el sentido de que hay médicos especialistas, hay gastroenterólogos, etcétera, pero la pediatría es como un espejo, entonces también ahora ya hay gastroenterólogos pediatras, infectólogos pediatras, el mismo pediatra general o el pediatra de primer contacto. Esta situación creo que también nos merece un cambio, ¿no? Un cambio también en la actitud como padres, pero también en la cuestión de la comunidad médica, ¿no? Sí, yo creo que es muy bueno, pero fíjate que desde el punto de vista de la especialización o de la superespecialización, también a veces estamos cayendo en el error de fragmentar a los niños. Claro. En donde es un problema del cardiólogo y va con el cardiólogo, es un problema del nefrólogo y va con el nefrólogo. Pero una parte importante es justamente esta labor integradora del colegio, en el que para tener una subespecialidad, primero somos pediatras. Claro. Y no se nos debe de olvidar de revisar, intervenir con forma integral al paciente pediátrico. Antes de cualquier cosa, pediatras. Y el punto importante es esto, de que el adulto tiene su tratamiento y el niño es un mundo aparte, como tú lo comentabas, doctor Román. Y bueno, algo bien interesante es que, bueno, hablábamos sobre lo que es el presente y futuro. El presente para mí se me hace que actualmente estamos viviendo y estamos con una situación muy tangible, diferente a lo que nos tocó vivir a nosotros de niños, inclusive creo que hasta nuestros hijos, bueno, los que ya están grandes, por supuesto. Y el hecho de que, por ejemplo, existen ahora otras amenazas nos preocupa, y creo que la situación actual de la niñez, además de la pobreza, pues hay otra serie de situaciones, el estrés, la situación de pobreza, el estrés en cuanto a escuela, en cuanto a ahora ya el bullying, la inseguridad que hay. ¿Cómo ve el colegio, doctor Román, actualmente la perspectiva de lo que está cambiando en nuestra sociedad? Fíjate, Ricardo, que se comenta ahorita algo muy interesante. De hecho, una persona a la que admiro, a Gabriela Mistral, dice: los niños hay que atenderlos hoy, porque su futuro, porque en su futuro ya puede ser demasiado tarde nuestra intervención. Entonces, siempre comentamos, no, hay que pensar en el futuro de los niños, hay que pensar en el futuro de los niños. Definitivamente, señores, sociedad, médicos, todo mundo, a los niños solo ellos viven intensamente su presente, por lo que el futuro hay que dejarlo como una perspectiva. Ahora lo que nos engloba a nosotros es preocuparnos por el momento que están viviendo nuestra niñez. Y como tú lo dices, la niñez de ahora está siendo invadida por una gran cantidad de retos, desafíos que tienen enfrente en la sociedad. Ya lo mencionas, todo lo que hay alrededor de ello. Por eso nosotros como pediatras, desde el mismo momento en que el bebé se concibe, en que el bebé se gesta, en que el bebé nace, desde ahí nosotros como pediatras debemos de ser un pilar importante para los padres de familia que debutan como padres, ¿no? Eso es un punto bien importante y ahorita vamos a ampliar otras situaciones. Entonces, lo que estábamos hablando, maltrato infantil, pobreza, la desnutrición, que también va a ser un tema importante que estemos tratando ahorita aquí esta tarde. Un programa muy interesante. Vamos al primer corte. Los invito a que se queden con nosotros durante esta hora. Y bueno, las acciones, regresando del corte, vamos a tener valoraciones gratuitas. Ahorita les vamos a decir cómo. Los esperamos.
Bien, pues esta tarde estamos hablando de nuestra niñez, que decíamos, está vulnerada. Y bueno, el presente y futuro de la niñez mexicana, sobre todo el futuro no puede esperar. El presente es el que lo va a afincar día a día. Y es por eso que ya no podemos perder más tiempo y necesitamos poner acciones concretas en las que nadie lo va a hacer por nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que empoderarnos y tener esa sociedad civil que se necesite, que nuestros niños lo están necesitando. Hablando además del maltrato infantil que decíamos, la cuestión de la ineficiencia de la prevención que se ha tenido es también un problema en el que no se aplica la prevención adecuada. Entonces, ha habido programas que han tenido buena intención, pero que hasta la fecha no han tenido el resultado que se debieran o están muy limitados o delimitados nada más a zonas de alta concentración humana. Entonces, por eso creo que es importante ampliar este panorama. Y bueno, esta tarde que les comento, tenemos aquí a dos especialistas, pero además el doctor Román, presidente del Colegio de Pediatría, el doctor Antonio Luébanos, infectólogo pediatra, expresidente también del Colegio de Pediatría. Y yo quiero comentar y ponerlo también aquí, doctores, un punto interesante. La red, una ONG que se llama Red Latinoamericana y del Caribe por la Defensa de los Derechos de los Niños y Adolescentes, mencionan que México es el país más rezagado en la América Latina en la defensa de los derechos de los niños. Asimismo, que está muy próximo a los 7 países de América Latina, en una escala de 14, que registran el mayor número de homicidios violentos a niñas, niños y adolescentes. Y la violencia en México está vinculada tanto con el crimen organizado, pero también la inequidad social. O sea, todo se puede pensar, sí, porque ahorita la cuestión de los narcos y todo. No, es que la inequidad social, no sé, a lo mejor yo me atrevo a decir que en algún momento puede ser hasta un detonante mayor por la situación de que pasan años, sexenios y no pasa nada, ¿no? Entonces, doctor Luébanos, aquí en ese sentido, estábamos hablando obviamente de la cuestión de cómo enfrentar este entorno tan indeseable que están teniendo la niñez. Bueno, Ricardo, yo quiero decir que tus comentarios son muy acertados. Esa es una realidad de lo que está pasando en un fenómeno, diría yo, que no solamente afecta a los niños, es una descomposición social un tanto interesante, en función de que, si bien es cierto hay un enfrentamiento al crimen organizado, lamentablemente la población civil también se ha visto involucrada y han incluso habido muertes de niños, claro, cosa que es muy lamentable, porque supuesto. Antes probablemente un código respetaba a niños y mujeres y ahora ese código se ha roto. Segundo, creo que una parte muy importante es que queda mucho por hacer en cuestión de la violencia que se da con los niños, sobre todo a nivel intrafamiliar. Hay demasiada violencia. En el Hospital Civil de Guadalajara hay un comité de prevención, un comité de atención, pero lamentablemente cada vez los casos que se reciben son más escandalosos, por decirlo así, en donde los padrastros agreden, llegan a matar a los niños, a las niñas, llegan a violarlas, los casos de las violaciones para niñas que luego quedan embarazadas. Y algunos recientes, por mencionar, de que incluso las exparejas planean secuestros de los niños para poder interferir pues ahí en la dinámica familiar. Creo que es una descomposición social muy importante y que nosotros como pediatras, porque esa es la labor que tenemos, es a la población que tenemos oportunidad de atender, tanto en lo público como en lo privado, detectar esos signos de alerta cuando detectamos que un paciente o sospechamos que un niño puede ser sometido a un maltrato. Exacto. Esa es una parte importante. Por supuesto. Segundo es cuando tenemos la oportunidad de denunciarlo, no quedarnos callados, porque en algunas ocasiones, sobre todo en el ámbito privado, cuesta un poco más de trabajo detectar y decirlo de frente a las personas cuando detecta uno. Y la otra parte importante es que al respecto de los niños, yo creo que si bien es cierto en esa red latinoamericana se habla de que México ocupa un 7º lugar, me parece que ha avanzado mucho. Yo lo veo desde otro punto de vista. Claro. Creo que ha avanzado mucho, pero lo que pasa es que teníamos un rezago muy importante. Claro. Y ahora se avanza en los derechos de los niños, pero habrá que ver que también los niños, por las condiciones sociales que tú has mencionado, se tienen que involucrar a tempranas horas en responsabilidades familiares. Claro. Sí, muchas mamás solteras, madres o padres que dejan abandonados a los niños, se van a trabajar embarazos porque en necesitan tener embarazos en adolescentes, que finalmente estos niños quedan a cargo de la abuela, la tía, la hermana, o se integran como un hermanito más pequeño a esa familia. Claro. Y la otra parte que es muy importante es que los niños que trabajan, también hay que reconocer que hay niños que a temprana edad
tienen que dejar el estudio o tienen que compaginar el estudio con el trabajo porque la situación económica lamentablemente es difícil. Claro. Y a la población económica que se sostiene con los impuestos al resto de la población, pues no alcanza para darles por lo menos lo necesario. Eso es cierto. Y tú, doctor Román, comentabas algo de esto, ¿no? La responsabilidad de tener un hijo, ¿no? Así es, Ricardo. Fíjate que yo soy un convencido y creo que la gran mayoría de personas lo sabe. Aquí no es de buscar culpable ni nada de eso. Sabemos perfectamente que estos problemas nacen en el seno de nuestro hogar. Yo precisamente por eso quisiera hacer mucho hincapié en aquellas parejas que desean tener hijos. Les quiero comentar que el tener un hijo es la máxima responsabilidad que tenemos en este planeta. El tenerlos no nada más es decir lo voy a tener y ya. Es una responsabilidad tan grande que el niño necesita muchas situaciones favorables para poder llevar a cabo su desarrollo. Y yo siento que todas estas situaciones que pasan, que vemos, de maltrato, de desnutrición, de abandono, de todas esas situaciones incómodas, desastrosas que vive nuestra infancia aquí en Jalisco y en México, pues prácticamente yo voy a poner el dedo en la llaga. Para mí, en lo personal, todo este tipo de situaciones se genera en nuestros hogares. Entonces yo aquí sí quisiera decirle a todos los padres de familia que por favor estén muy de cerca de sus hijos. Eso es muy importante. Estar muy de cerca de ellos porque acuérdense que día con día el niño viene desarrollando una serie de funciones importantísimas. El día a día crecen los tejidos, el día a día crece el cerebro, el día a día forma sangre. Entonces, por eso comentábamos a un principio que el niño no tiene futuro. El niño es hoy y el hoy es ya. Entonces yo siento que como padres de familia, como pediatras y como toda la sociedad, yo voy a insistir mucho en esto de que todas estas situaciones a veces queremos buscar a un culpable. Cierto. Pero la verdad, el culpable, pues somos todos. Sí, somos todos, principalmente el seno de la familia, que es de donde resulta todo este tipo de conductas que llevan los niños posteriormente cuando van creciendo. Entonces, volvemos a la palabra responsabilidad. Yo no me voy a cansar de decirles a toda la sociedad que pongamos mucha atención en nuestros padres, a nuestros hijos, que no debemos abandonarlos en ningún momento de su vida hasta que ya sean mayores de edad. Acuérdense que una de las misiones que tenemos nosotros es hacer una alianza con los padres como pediatras nosotros para que primero tengan niños aceptados, niños amados, claro, niños bien nutridos, niños bien protegidos con vacunas, niños con valores que se han perdido mucho últimamente. Cierto. También queremos niños que estén libres de adicciones, queremos niños deportistas, queremos buenos estudiantes, queremos grandes profesionistas, queremos también, sobre todo para la sociedad, excelentes dirigentes y lo más importante, que al final sean padres ejemplares. Claro. Si le damos vuelta a este círculo, si ustedes lo analizan, creo que es el meollo del asunto. Ahí se estaría precisamente ya pero cambiando, desgraciadamente, claro, el mundo, los momentos, los entornos están difíciles. Estos niños tienen enfrente grandes retos, claro, muchos desafíos, las escuelas, el alimento, la ropa. Entonces, es algo que, como tú dices, Ricardo, y nos sumamos, ya es hora de que todo mundo nos involucremos en los cuidados. Y desde el Colegio de Pediatría, desde esa trinchera, les quiero decir a toda la sociedad jalisciense que con nosotros como pediatras, desgraciadamente vemos una minoría de estos niños. Yo calculo que estemos viendo alrededor de un 15%, y los demás no sabemos quiénes los vean. Entonces, yo quisiera con el gobierno, con la Secretaría de Salud,
que hagan proyectos, pero que también involucren al Colegio de Pediatría de Jalisco. Recuerden que los responsables de llevar una alianza con respecto al cuidado de estos chicos somos los pediatras. Y me gustaría en lo personal desde aquí a las autoridades que tomen mucho en cuenta el Colegio de Pediatría de Jalisco. Claro. Que hoy tenemos un equipo de excelentes líderes de opinión, de grandes maestros, profesores, que si unimos esfuerzos, no lo dudo, vamos a tener una buena repercusión con la niñez jalisciense. Claro. Bueno, pues entonces vamos estructurando esto. Doctor Luébanos, ahorita que regresemos, nos gustaría que tú como infectólogo pediatra nos des un bosquejo también de las amenazas en cuanto a enfermedades. ¿Cuáles ahorita las prioritarias? Yo aquí traigo algunos datos que a lo mejor nos pueden ayudar, Ricardo, pero ahorita lo comentaremos. Vamos entonces al corte, pero bueno, nada más poquito antes de salir, a partir de este momento, 3719-9763, tenemos 10 valoraciones gratuitas para cualquiera de sus pequeños, con el apoyo del Colegio de Pediatría, bueno, y de los 2 pediatras que tenemos aquí presentes. 10 valoraciones gratuitas para sus pequeños. La acción es muy importante y empecemos con esto. Vamos al corte, regresamos, no tardamos ahora sí ya nada. Entonces les recuerdo que tenemos 10 valoraciones gratuitas para las primeras 10 llamadas que nos hagan consultas para sus niños a través del apoyo de los pediatras, del doctor Luébanos, que es infectólogo pediatra, bueno, pediatra fin, el doctor Román González, y si nos hacen falta, bueno, pues ahí tenemos muchísimos pediatras que nos pueden apoyar también a través del colegio. Entonces, llámenos en este momento o posteriormente, como ustedes lo decían, 3719-9763 y con gusto vamos a agotar estas consultas gratuitas que nos está ofreciendo el Colegio de Pediatría y en general los pediatras que tenemos por aquí, de buenos amigos. Bueno, entrando en el punto de las enfermedades justamente, ¿por qué es importante ir con el pediatra? Bueno, ya no es nada más la cuestión de pesarlo y todo, que eso es importante, pero hay muchas amenazas. Estamos hablando de que hay enfermedades que están ocasionando muertes prematuras. Un comentario interesante, y esto es algo tremendo, se calcula más o menos alrededor de 313,000 decesos de niñas y niños antes de cumplir su primer año de vida, sucedieron entre 2002 y el 2011. Quiere decir que realmente pasan muchos años y no hay mucho cambio. Estamos hablando que de 1 a 4 años ha habido alrededor de 61,800 decesos, en este caso igual de 2012 al 2011. 36,500 de 10 a 14 años de edad y 44,000 decesos en adolescentes de 15 a 17 años. O sea, quiere decir que la cuestión de mortalidad es muy alta y hay muchas amenazas que principalmente, bueno, me gustaría, doctor Luébanos, como lo comentábamos, que en la cuestión de las enfermedades, bueno, yo tengo aquí algunas, por ejemplo, el periodo perinatal, lo que da malformaciones congénitas, pero en tu práctica, ¿cuál crees que sean las enfermedades más amenazantes a la vida de los pequeños? En el desarrollo y en el crecimiento del niño hay diferentes etapas. Por eso es que las edades, de acuerdo a la edad donde va transitando el pequeñito, son los riesgos a los cuales se enfrenta. Por ejemplo, das un dato que es sumamente interesante y que además mide la calidad de salud que tiene esa población, que son las muertes en menores de 1 año de edad. Quiero mencionar que lo que está dando actualmente un problema serio en los menores de 1 año de edad en enfermedades siguen siendo las enfermedades infecciosas, respiratorias, gastrointestinales principalmente, y por otro lado algunas enfermedades que van asociadas con la prematurez. Okay. Porque al 10% de los niños que nacen en el estado de Jalisco o en el país, que son 2 millones, de esos millones, el 10% son prematuros. Oh. Y la condición de esos niños los hace muy vulnerables a tener problemas respiratorios,
malformaciones cardíacas principalmente o malformaciones cerebrales. Claro. Lo cual en algunas ocasiones son tan importantes que son incompatibles con la vida. Okay. También quiero aprovechar un espacio para decirles que las muertes en los niños menores de 1 año de edad y las enfermedades se previenen con la vacunación. Exacto. Y aprovechando que estamos en la Semana Nacional de Vacunación, recordarles a todas las mamás y los papás que hay que vacunar a los niños, puesto que esa es una de las medidas más efectivas en todo el mundo que ha favorecido que haya menos niños enfermos y menos muertes por esas enfermedades. Claro. Esa parte también es importante. Mencionaste otros grupos de edad en los cuales rápidamente me voy a brincar al adolescente, porque el doctor Román va a hacer referencia a un problema que es una epidemia y que México ahora se ha posicionado en un lugar nada honroso en la obesidad, pero tiene que ver con los accidentes y la violencia. Exacto. También tiene que ver un grupo muy importante en todos los grupos de las edades, las enfermedades malignas como leucemia, linfomas y cánceres. Exacto. Cosa que seguramente están apareciendo muy por arriba de algunos otros países por el estilo de vida que tenemos en la población pediátrica. Entonces, esa parte es importante. Sigue habiendo las mismas enfermedades tradicionales de las que todos nos enfermamos al menos una vez al año, pero las causas de muerte han cambiado un poco. Okay. ¿Sí? La violencia y sobre todo la violencia, antes no era común que hubiera decesos en niños menores de 14 años por violencia. Exacto. Y ahora hay datos, como tú lo mencionaste, por maltrato, que manchan la estadística o que dan puntos malos en la estadística por tener defunciones en edades tempranas por violencia. Exactamente. Fíjate que de hecho, inclusive también me llamó la atención que vi también enfermedades infecciosas, pero también parasitarias. No sé si también a lo mejor es algo que se da por aludido o se ha dejado un poquito de lado eso. Lo que sucede es que las enfermedades parasitarias ha venido trayendo desde hace unos 12 años una campaña muy agresiva de desparasitar a todos los niños cuando van a vacunarse. Okay. Cuando hay campañas nacionales de vacunación. Perfecto. Ha disminuido, pero también hay que reconocer que hay poblaciones o hay localidades en nuestro estado que no tienen acceso al agua potable y ahí por supuesto es importantísimo. Por supuesto. Y muchos de tus televidentes sabrán que, por ejemplo, la pediculosis, que son los piojos, están representando un problema muy serio, que es una ectoparasitosis, en escuelas sin distinción de clases. Sí, cierto, ¿eh? Entonces, esa es una parte también que incluso han aprendido a defenderse de los tratamientos que normalmente son sensibles. Híjole, y a veces tiene uno que acabar interviniendo con algunos tratamientos, o por qué no decirlo, adiós pelo, para que pueda uno hacer eso, ¿no? Entonces yo ya me salvé, ¿no, doctor? Bueno, una parte, porque tienes... me queda algo, ¿no? Ok, bueno, y algo que también me llama la atención. Bueno, doctor, ¿tú querías comentar algo sobre la obesidad? Y se me hace algo bien interesante. Sí, fíjate que efectivamente, Ricardo, volviendo a esto de las epidemias, en el Colegio de Pediatría de Jalisco, yo me he propuesto, y todo mi equipo de colaboradores, como lo menciona el doctor Luébanos, a empezar a concientizar tanto a los pediatras como a los padres de familia sobre la situación del sobrepeso y la obesidad. Efectivamente no tenemos honrosos, estos primeros lugares no son nada honrosos para México, el decir que los tenemos, porque eso nos habla de la mala calidad de alimentación que reciben nuestros niños. Y nos regresamos nuevamente hacia atrás y vemos que ¿dónde está la responsabilidad? El 40% de los bebés que hoy son obesos, su problema lo inician los primeros 6, 8 meses de vida. Wow. ¿Quién está al pendiente de ellos? Claro, los padres y los pediatras. Exactamente. Y el otro grupo, el otro porcentaje, es precisamente en la prepubertad. Son los 2 picos máximos donde el tejido adiposo se multiplica, las células, los adipocitos se multiplican en cantidades importantísimas para provocar esto. Entonces, ¿a quién nos toca gran parte de esta prevención? A los pediatras, a los padres, a los nutriólogos, a los que estamos revisando niños. Claro. ¿Sí?
Entonces, ojo, poner mucha atención. Yo les inculco mucho a todos mis socios, a todos los integrantes del Colegio de Pediatría de Jalisco, que a partir de ya, por favor, cuando vean un niño que trae sobrepeso, muchos factores de riesgo que lo lleven a la obesidad, actuemos. Claro. Hay que actuar hoy, lo que estamos diciendo. Hay que actuar hoy porque sabemos que esta enfermedad, cuando ya progresa y no la controlas, es un niño que va a tener una calidad de vida pésima. De hecho, si nuestra sociedad sigue con ese ritmo, creciendo con este primer lugar de sobrepeso y obesidad, dentro de 12, 15 años no va a haber presupuesto que alcance para controlar este tipo de situación. Lo costoso que es, porque al decir obesidad, no nomás obesidad. Acuérdate que la obesidad, ¿a dónde nos va a llevar? Hipertensión, todas las consecuencias, daño renal, por supuesto, síndrome metabólico, un montón de situaciones que son irreversibles. Claro. Entonces, el tratamiento definitivamente está precisamente en los primeros años de la vida, que es la pediatría. Por eso insisto de que aquel niño que veamos con sospecha de sobrepeso, no hay que esperarlo nada más hasta la próxima vez a la consulta. Compañeros pediatras, yo los invito a que, aunque hay situaciones que se incomodan los padres un poquito, porque a veces hasta los padres traen ya el problema de la obesidad o sobrepeso, no nos atrevemos a tocar esas fibras sensitivas, ¿verdad? Del decirles, oye, pues ¿sabes qué? Entonces, pero yo creo que es momento de actuar. Claro. Y abrirnos y decirles, ¿saben qué? Tenemos un problema y hay que solucionarlo. Totalmente. Queremos una dieta saludable para que puedan llevar una vida saludable. Claro. Y a manera de broma, entrar con ellos y decirles, vamos a atacar a la despensa. Ándale. No quiero que en la despensa traigas esto, lo otro, y quiero más actividad. No, y además capacitación del pediatra en nutrición, ¿no? De parte de nosotros. En la cuestión nutricional, que yo creo que ahora más que nunca, pues todo este tipo de situaciones se debe manejar desde un equipo multidisciplinario y de llevarlo a una realidad, no en una intención, que eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y bueno, yo les quiero comentar que también las enfermedades nutricionales y metabólicas vienen entre las principales enfermedades pediátricas que están azotando a nuestra niñez mexicana. Hasta aquí podríamos pensar que ya hemos hablado del presente. Lo interesante es decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Después del corte vamos a hablar justamente de entonces, ahora sí, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante y cuáles van a ser las propuestas? ¿Sí, doctor? El último comentario, Ricardo. Quiero decirte que el año pasado estuvimos con el secretario de Salud y nos presentó una plática muy interesante. ¿De qué se mueren nuestros niños en Jalisco? Uno, prematurez extrema, y la otra, se nos mueren a consecuencia de accidentes automovilísticos. Y según datos del doctor Flores Tinajero, que lo acabo de escuchar hace 15 días, la tendencia al suicidio en los niños ha estado a la alza en los últimos años. Ese es un punto interesante que vamos a comentar ahorita que regresemos de esta pequeña pausa, que no tardamos nada porque hay mucho todavía que comentar. Bueno, pues estamos viendo que el presente no es nada bueno para nuestra niñez. Vamos entonces ahora sí a hablar del futuro. Y para, tener un buen futuro hay que acudir al pediatra. Recuerden que tenemos 10 valoraciones gratuitas durante lo que resta del programa. Pueden llamarnos o inclusive después también con todo gusto. Son 10 valoraciones con el pediatra que lo pueden llevar sin costo, que eso es muy importante. Nada más nos tienen que llamar 3719-9763 y obviamente comentarnos pues que están interesados e inclusive si nos comentan qué tipo de consulta consideran que requieren, nosotros también ya lo podemos derivar con los médicos adecuados, que para empezar, pues tenemos aquí a 2 excelentes pediatras. Bueno, de hecho, ya hablando de lo que son las enfermedades, hay
hay un punto que no quisiera dejarlo de lado, que antes de salir del corte me comentabas, doctor, y es justamente un punto que yo también lo tengo aquí, y es que no es enfermedad, pero está sucediendo en el caso del adolescente entre 15 y 17 años. La principal causa de muerte son los accidentes, la mayoría automovilísticos, homicidios, y en este caso algo muy, muy triste, que Jalisco es el líder, suicidios. ¿Nos quieres comentar algo complementario de esto, doctor Román? Sí, te decía, Ricardo, que lamentablemente este tipo de situaciones yo creo que no es más que la consecuencia de algo. Definitivamente la educación, los principios, los valores se maman, se aprenden en la casa por imitación de los padres de los bebés. Yo pienso que este tipo de situaciones que se está presentando, la incidencia que tenemos tan alta de chavos involucrados en decesos por accidentes viales, hacen la combinación perfecta de alcohol y volante, precisamente se debe a que se nos olvida algo importante, que Guadalajara es una ciudad que ya cambió, ya no es la Guadalajara de antes. Los espacios cada vez se ven, hay menos espacios, ya encontramos dificultad para circular. Y todo esto aunado a que tenemos una educación vial no muy buena. Y recuerden que los hijos están aprendiendo de nosotros. Entonces yo también aquí invitaría a la ciudad, a toda la sociedad jalisciense, a los padres de familia, a que nos concienticemos de que Guadalajara es otra y de que ahora debemos de sacar adelante esas cualidades que nos inculcaron nuestros padres, como es el respeto. Hay que ser gentiles, hay que saber dar el paso para que nuestros hijos aprendan desde ponerse el cinturón, desde conducir en forma adecuada, cuidado con los semáforos y sobre todo, a la hora que adquieres un auto, inculcarles que es la máxima responsabilidad que van a adquirir a la hora de subirse. Claro. Esto es alarmante, Ricardo, porque son cifras que van al aumento. Así es. Y se ven involucrados tanto jóvenes como todo tipo de sociedad a la hora que suceden estos tipos de eventos. Entonces, yo invito nuevamente a los padres de familia a poner mucha atención, de no soltarles a edades muy tempranas a nuestros adolescentes la responsabilidad de una llave de un carro. Eso ténganlo muy en cuenta porque nos puede llevar a situaciones difíciles en la familia. Claro. Y recuerden que después de un accidente la vida ya no es igual. Totalmente de acuerdo. Y la otra es la tendencia que tenemos a los suicidios. Padres de familia, volvemos a lo mismo, hay que acercarnos mucho a nuestros hijos. Si nuestros hijos los vemos, trastornos del sueño, trastornos de conducta, desgano, no querer comer, conductas raras, inmediatamente háganles caso, porque está pasando algo en el cerebrito de ese niño que nos está pidiendo ayuda. Pero si no estamos con ellos de cerca, no nos vamos a dar cuenta. Claro. Nos vamos a dar cuenta ya cuando pasa un suceso nada agradable. No, y qué importante esto que comentas, doctor Román, porque de hecho el poder estar con esa cercanía y esa comunicación con los hijos, pues te da la posibilidad de poder detectar cuando algo no está funcionando bien. Entonces, obvio, si no hay la comunicación, pues ni te vas a enterar, ¿no? Sí, ahí lo que pasa también es que tiene mucho que ver cómo está integrada la familia, porque casi siempre vienen precedidos de un estado depresivo esos pacientes. Exactamente. O son niños que son sometidos a presiones fuertes en la escuela, ¿por qué no decirlo en el trabajo? ¿Por qué no decirlo en la escuela? Claro. Y algunos pacientes o algunos niños les incrementan las responsabilidades. Y la otra cosa, una palabra que no a mí me gusta utilizarla mucho, pero también la desesperanza, en el que no ven para dónde, no ven un futuro muy promisorio, no tienen qué comer, no tienen qué o a quién acudir. Esos son detonantes muy importantes y que lamentablemente por cifras recientes que se acaban de dar en el propio Hospital Silvio de Guadalajara incrementaron en un 60 o 70% los casos de suicidio en niños, cosa que no se veía anteriormente. Esto es dramático. Esa es una parte muy importante.
Y creo que es momento también de poner un alto a eso, por supuesto, para poder acercar a los niños. Y algo que yo voy a decir que también, Ricardo, ojalá desde este espacio, si en este momento un paciente tiene un trastorno pediátrico, un trastorno mental, no hay en el estado de Jalisco donde atenderlo. Wow. Levantemos la voz, no hay donde atenderlo. Qué barbaridad. Ninguna institución pública tiene ahorita lugar para atender a un niño. Y no porque estén saturados, sino porque no lo hay. No lo hay. Y la otra parte que también tiene mucho que ver es el acercamiento con el alcohol, las drogas y el tabaco. Exacto. Las encuestas nacionales de salud van dirigidas a niños desde los 12 años de edad. Eso es alarmante. Y van a incremento desde el año 2000 al 2010, que es el último cierre de encuesta, 2012. Son importantemente alarmantes la cantidad que hay contactos. Un niño que está expuesto a drogas es más fácil que caiga en un estado depresivo. Por supuesto. Y más fácil que llegue a un suicidio. Y algo más también que decir, lamentablemente las cifras de adicciones en los niños también van en incrementos. Este año en el cierre que acaban de dar de la encuesta nacional de adicciones, subió un 2% en los niños de 12 a 14 años de edad el consumo de alcohol y marihuana. Qué barbaridad. Para que tengan cuidado. O sea que nada de que el menor de edad no le dan alcohol y todo mentira. Absolutamente. No está sucediendo. No está sucediendo. Okay. Y esa es una encuesta nacional. Y la cuestión del tabaquismo, que también nosotros hemos estado insistiendo mucho en el sentido de que ya se autorizó, inclusive la cuestión del reglamento o la reglamentación de los espacios sin humo. Libres de humo. O libres de humo y sin embargo pues no se está llevando a cabo nada. Bueno, viene una nueva gestión, esperemos que estos sí respondan y si no pues hay que hacer los que respondan. Hay un punto bien interesante, bueno, sabemos que hay muchas prioridades. En ese sentido, yo les quiero comentar, doctores, que bueno, obviamente está la atención materno-infantil, que creo que es importante, es algo de lo que se lleva, la atención del embarazo, el posparto, puerperio, la atención del niño, la vigilancia de su crecimiento. Creo que todo esto más o menos se hace. Hay algunos que no, por ejemplo, lo que es la cuestión del prematuro. Creo que el prematuro casi se requeriría de ver otro tipo de situación, ¿no? Porque es muy especial. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que también el prematuro tiene muy limitados los espacios para su atención. También, exacto. El sostener la atención de un paciente prematuro por día ronda alrededor de los 50,000 pesos. Wow. Cuando requiere terapia intensiva o intermedia. Exacto. Y los lugares en los espacios públicos son pocos. En lo privado pocas aseguradoras o pocas carteras aguantan eso. Exacto. Y lamentablemente lo pagan con consecuencia los niños si no son bien atendidos, ¿no? Claro. Bueno, traemos por ahí nosotros un proyecto que también se los voy a comentar con los oftalmólogos pediatras, donde queremos nosotros crear algo para hacer un tamiz oftalmológico, donde se pueda hacer a tiempo una decisión, si hay algún problema, una detección de la retinopatía del prematuro. Excelente. Que la gran diferencia es que por días los pequeños pacientes pues están quedando invidentes, ¿no? Que es una tristeza. Llegando al punto culminante y es, bueno, ¿cómo participar? ¿Cómo cambiar esto? A mí se me ocurre algo, bueno, las estrategias y líneas de acción, yo pienso que se implica primeramente el poder estar, lo que decías, elevando la voz ante, como colegio, como medicina privada, como medio de comunicación en mi caso, ante el sistema de salud, primero estatal, obviamente municipal, pero ¿por qué no también federal? Yo creo que es muy importante, Jalisco debe de ser pionero en muchos programas, tiene con qué, tiene capacidad médica, tiene capacidad de infraestructura, claro. Y por supuesto hay que levantar la voz. Esperemos que con las nuevas autoridades estatales pueda haber un acercamiento con los colegios. Exacto. Los colegios creo que tienen mucho que aportarle a la sociedad jalisciense. Claro. Y por otro lado, ¿por qué no decirlo? Ligarlo también a las universidades. Exacto. También tenemos que tener calidad en lo que está egresando como futuros médicos. Claro. Y que vayan con el perfil de lo que deben de atender de acuerdo a las prioridades que tenemos en salud en el Estado. Y en ese sentido que también los colegios pueden participar mucho, porque yo siento que se debería hacer como un modelo, una mesa de trabajo para que haya una interrelación dinámica entre lo que son la investigación, la enseñanza y obviamente ya en este caso los egresados que sepan cómo manejar, en este caso pues su vocación, de una manera, un trato digno al paciente, humano, ético, ¿no? Ahora hay algo bien interesante también que yo quisiera comentar y es que en todas partes del mundo se manejan alianzas estratégicas. Yo llevo 8 años con la empresa y me ha costado muchísimo trabajo, por no decirlo de mi peor forma, la verdad, de poder hacer alianzas estratégicas. No tienen idea. Yo creo que es un buen momento de esperar. Yo no me desanimo ni me he desanimado y yo creo que aquí es una alianza estratégica que a mí me late que podamos hacer. Programas de acción en conjunto con la Secretaría de Salud,
con los institutos nacionales de salud, los hospitales estatales regionales, instituciones de educación superior, que era lo que tú comentabas, también involucrar a las asociaciones civiles o los organismos no gubernamentales, pero lo más importante, y es un punto en el que se han estado manejando como el agua y el aceite, la medicina privada es como otro mundo, inclusive médicos que son institucionales en la mañana, en la tarde están en su medicina privada, y es como que es como otro tipo de paciente. Creo yo que se requiere una fusión de esto. Y ya para las conclusiones del programa, ¿qué opinan de esto? Doctor Román. Muy bien, primero. Mira, Ricardo, efectivamente acabas de tocar ahorita un tema interesante, la medicina privada. Quiero decirte que yo pertenezco también a una agrupación que se llama Grupo de Pediatría Privada del Colegio de Pediatría de Jalisco. Ah, ok. Y creo que este tipo de agrupaciones tienen una misión y una visión muy importante. Los tiempos han cambiado. La medicina privada ahora se ha visto también involucrada y hemos ido tratando de concientizarlos mucho de que no pierdan nuestra misión, que es la calidad humana, nuestra vocación, ¿sí? Porque sí había por ahí situaciones que se nos salían de control con algunos socios, pero parece que todos estamos ya en la misma sintonía. Qué y ahorita bueno. Tenemos la gran disposición de ayudar, ¿sí? Es un buen momento, de ayudar. Incluso los últimos años hemos estado dando algo de lo que nos regresa a la sociedad. Excelente. Visitamos lugares precisamente de escasos recursos, vamos a visitar a la gente que menos tiene. Perfecto. Y le hemos estado apoyando con lo que se pueda, dando nuestro trabajo con un buen esfuerzo y creo que ahí viene. Lo que hablabas de la sinergia con este tipo de asociaciones me parece excelente. Correcto. Yo creo que muy pocas veces hemos tenido la oportunidad nosotros como colegio de que estemos cerca de ellos. Entonces, a mí en lo personal sí me gustaría, porque nuestra membresía de socios está enriquecida con gente como no tienes una idea. Gente que trabaja en todas las instituciones, Exacto. pero gente que necesitamos picarle. Oye, Sí. necesitas dar algo más, un plus, Claro. un extra. Entonces yo creo que si todos hacemos una sinergia, hacemos un buen equipo, vamos a lograr cosas importantes para la pediatría. Perfecto, pues yo me agrego aquí a este grupo, y en el sentido que como medio de comunicación y que sirva de enlace, nosotros estamos de tiempo completo haciendo esto. Entonces, de alguna forma, pues doctor Ruébanos, tú sabes que hemos estado ahí en la brega. Entonces, bueno, más cosa que nos pongamos las pilas todos, ¿no? Me consta, Ricardo, y cuenta con nosotros como personas primero, como amigos, Claro. por y supuesto. como institución, que es el Colegio de Pediatría de Jalisco también. Y sabes que podemos tenderle la mano cuando sea necesario a cualquier pequeñito, independientemente de la condición en que esté. Excelente. Bueno, pues creo que ha sido un programa muy, esperemos, como que encienda la mecha de lo que podamos hacer aquí en adelante. Estamos a punto de vivir pues un cambio que le tenemos, como siempre en cualquier cambio, la esperanza de que esto pueda cambiar. Durante 6 años tuvimos realmente una puerta cerrada ante Secretaría de Salud, ante instituciones gubernamentales, exceptuando los hospitales civiles, por supuesto, Hospital General de Occidente, que sí nos ha apoyado, pero específicamente, sobre todo, las autoridades políticas, vaya, los funcionarios, que en este caso, ¿no? Entonces, 6 años que ya por fin llegan a término. Entonces, estamos ya esperando el día de mañana, porque creo que vienen cosas mucho mejores, y la verdad es que en ese sentido, por eso nos estamos preparando mejor. Ya vimos que solo no se pueden hacer estas alianzas, solo no podemos. También es parte importante, y doctor Román, me encantó eso que involucres así a los padres de familia, la misma sociedad, los maestros que permanecen tanto tiempo con nuestros hijos, que es un punto importante también. Entonces, yo les puedo comentar que a veces hemos estado en conferencias de prensa o en reuniones y no está la Secretaría de Educación, está la Secretaría de Salud, pero la Secretaría de Educación brilla también por su ausencia. Creo que es imposible ya mantener esta fractura. Por lo tanto, bueno, queda aquí esta iniciativa. Me da muchísimo gusto que nos hayan podido acompañar esta tarde. Ahí quedan todavía algunas consultas pendientes. Llámenos 3719-9763. Y si nos están viendo en la repetición, pues como ven, si también en la repetición, igual que nos llamen y con gusto también les damos estas evaluaciones o valoraciones o consultas gratuitas
con el pediatra que ustedes consideren. Bueno, pues nos despedimos. Gracias, mi estimado Toño, mi estimado doctor Román. No, al contrario, Ricardo. Y aquí estamos. Aquí quiero decirte que el Colegio de Pediatría de Jalisco se compromete a este tipo de acciones para el bien de la sociedad jalisciense. Perfecto, pues contamos con ello. Ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Ricardo Ursúa, como siempre, a sus órdenes. En 8 días por aquí estamos con otro tema. Aquí los esperamos puntualmente 1:30 de la tarde. Muchas gracias.